7:44 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, 8:44 hora de Venezuela. Comenzamos con nuestro segmento de entrevistas, dándole seguimiento y compartiendo con ustedes las reacciones a esta noticia. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió este lunes la liberación de menores de edad detenidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Además, advirtió que el principio de complementariedad y cooperación se está quedando sin camino. Hoy está con nosotros la activista y abogada venezolana Marta Tineo, quien además es especialista en derechos humanos y criminalística, y en 2017 conformó esta ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, para compartir con nuestra audiencia su reacción. Buenos días, Marta. Gracias por tu tiempo. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti siempre por estar pendiente de la situación en Venezuela. A ti por apartar de tu agenda este tiempo para compartir. Vamos a poner en contexto a la audiencia. ¿Qué significa que el fiscal de la Corte Penal haya hecho esta declaración? Pues creo que significa un extraordinario anuncio para las víctimas de crímenes contra los derechos humanos en Venezuela. Pues sabemos, ha habido pues la ejecución de un patrón de persecución por razones políticas en nuestro país desde al menos una década, pero debemos hacer énfasis en lo que ha ocurrido en Venezuela a partir del 28 de julio. Hemos visto un incremento exponencial en la cantidad de personas detenidas por razones políticas. Teníamos antes del 28 de julio alrededor de 300 presos políticos en nuestro país, y desde el 28 de julio esa cifra se aumentó a más de 2.229 personas, según anuncios oficiales, solamente detenidas en el contexto postelectoral. Quiere decir que en Venezuela, alrededor de julio-agosto, la cifra de 300 subió a 2.500 presos políticos. El que el fiscal de la Corte Penal Internacional haya hecho esos anuncios ayer en el marco de la inauguración de la Asamblea de Estados, parte del Estatuto de Roma, pues significa que definitivamente, y tal como lo ha exigido las organizaciones de la sociedad civil venezolana, pero también organizaciones internacionales y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, significa que el fiscal está atendiendo la situación de Venezuela, que es consciente de la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país, y en tanto exhortó a las autoridades venezolanas a la liberación de todos los adolescentes que se mantienen privados de libertad, pero también a todas las personas que se encuentran detenidas por razones políticas. Cuando se refería al tema de la complementariedad, me permito rápidamente comentar, sabemos que entre las autoridades venezolanas y la Fiscalía de la Corte Penal se suscribió un memorándum de entendimiento a través del cual precisamente las autoridades venezolanas admitían la presencia de una oficina de la Fiscalía de la Corte precisamente para que ofreciera asistencia técnica a las autoridades del sistema de justicia para superar las deficiencias que hasta ahora exhiben. A eso se refería el fiscal cuando decía, mira, tenemos ánimo de seguir avanzando en lo que él ha denominado la complementariedad dinámica, es decir, mientras la sede de la Fiscalía en La Haya investiga los presuntos crímenes de lesa humanidad, pues esa oficina en Caracas tenía labores o tiene labores de asistir a las autoridades locales para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia. Pero lo anunciaba ayer el fiscal, esto tiene un límite, es decir, no muestra a las autoridades venezolanas la disposición no solamente de mejorar en cuanto al funcionamiento del sistema de justicia, sino además de cesar en el patrón de persecución por razones políticas. A ese límite se refería el fiscal cuando decía, mira, esto tiene un límite, es decir, se está evaluando claramente que, por desgracia, hasta ahora las autoridades no dan muestra de la disposición de cesar en la persecución y de reinstitucionalizar el sistema de justicia precisamente para que a través de ese sistema no se siga persiguiendo por razones políticas en Venezuela. Ahora, ¿se pudiese entender que queda desfasada esta frase cuando dicen, advirtió que el mecanismo de cooperación entre el sistema de justicia venezolano y la Corte Penal corre peligro? Pues efectivamente, porque de nuevo, hace 3 años se suscribió, el fiscal anunció el inicio de la investigación y luego hubo este acuerdo de establecer esta oficina de cooperación técnica entre la fiscalía y las autoridades. ¿Qué pasa? Si estando en funcionamiento esa oficina, sabemos que hubo la visita de unos oficiales de esa oficina recientemente a Venezuela, y sin embargo, en medio de ese memorándum de entendimiento a través del cual las autoridades venezolanas se comprometían y expresaban su voluntad de cesar en la comisión de violaciones a los derechos humanos, pero también de mejorar el funcionamiento del sistema de justicia, y aún en vigencia de ese memorando y en presencia de esos funcionarios, pues hay evidencia de detenciones arbitrarias,
de persecución por razones políticas, de adolescentes privados de libertad, de testimonios de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues queda muy claro que esa voluntad expresada pareciera que no se está materializando en la práctica por cuanto estas violaciones graves a los derechos humanos se siguen cometiendo. Ahora, Marta, tú eres especialista en derechos humanos. Quisiera que nos brindaras tu punto de vista. Este informe se refiere a niños detenidos en Venezuela. El fiscal venezolano asegura que no son niños, que son adolescentes, pero entiendo que existe una máxima de acuerdo al derecho internacional que los considera niños. ¿Pudieses profundizar? Sí, claro. Ciertamente, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niños y Adolescentes establece que entre los 14 y los 17 años se considera una persona adolescente. Y así, pues, son sometidos al denominado sistema de responsabilidad penal de niños, niños y adolescentes. No obstante, esta es una ley orgánica y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente que los tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos que ofrezcan mayor garantía, mayor protección, son de aplicación directa, es decir, que tienen de rango supraconstitucional, es decir, se tienen que aplicar incluso por encima de la Constitución. Vale decir que la República Bolivariana de Venezuela ha suscrito tratados internacionales en los cuales toda persona menor de los 18 años se considera niños. Tal es el caso de la Convención Internacional en Derecho Internacional. Toda persona menor de 18 años es considerada niño, más allá de que nuestra legislación interna, específicamente la Ley Especial de Protección de Niños y Adolescentes, los califica como adolescentes. Entonces, ahí es, digamos, donde se ha dado la discusión. Tanto el derecho internacional considera a una persona menor de 18 años niño, que incluso el propio Estatuto de Roma señala claramente que si una persona menor de 18 años pudiera ser investigada o señalada como perpetrador de crímenes contra los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, no sería imputable, no sería juzgable por la minoría de edad. Entonces, allí se ha presentado un debate, pero yo creo que más allá de si los considera, digamos, las autoridades venezolanas adolescentes o niños, lo cierto es que estamos hablando de personas menores de edad que se constituyen como parte de una población especialmente vulnerable y de ninguna manera es aceptable que a la actual fecha permanezcan adolescentes privados de libertad, en algunos casos lamentablemente con testimonios de tratos crueles, inhumanos o degradantes, de casos de tortura, de violación al debido proceso, de indefensión, porque recordemos que no se les ha permitido la designación de abogados de confianza, se les han impuesto defensores públicos que lamentablemente no han sostenido su inocencia correctamente ante los tribunales de la República. Como quiera que sea, esto es algo que mantiene actualmente alarmada a toda la comunidad internacional al punto que expresamente ayer el fiscal de la Corte Penal Internacional se mantiene privado de libertad en Venezuela por razones de persecución política. Claro, es igualmente grave para todos, pero gracias por esta aclaratoria. Quisiera que habláramos acerca del alcance o los límites que puede tener la Corte Penal Internacional, que ha señalado, por cierto, que aspira que las víctimas tengan justicia. Pues los límites los establece el propio Estatuto de Roma, que es la norma fundacional de la Corte Penal Internacional. Amén o a tenor del propio Estatuto de Roma, actualmente cursa una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Específicamente, la Fiscalía de la Corte Penal está investigando casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas o violencia sexual en la ejecución de torturas y el crimen de persecución. Y precisamente algunos de estos delitos son los que hemos denunciado a nivel nacional e internacional se estarían cometiendo en nuestro país. A partir de los eventos, del evento electoral del 28 de julio, vimos pues lamentablemente un crecimiento exponencial en la cantidad de detenciones arbitrarias que se cometieron. Y tanto se trató de detenciones arbitrarias que vimos cómo desde el primer mandatario hasta otras autoridades venezolanas, específicamente el fiscal general de la República, pues tomaron la decisión de revisar algunas de esas causas. En ese sentido, quiero insistir, el último anuncio oficial en cuanto a la cantidad de personas detenidas en el contexto postelectoral fue de 2.229 personas. El anuncio oficial de revisión de medidas fue de 225 casos.
Quiero insistir entonces que en el, se estarían revisando apenas menos del 10% de los casos de personas que fueron detenidas en el contexto postelectoral. Al día de hoy, más de 200 personas presas por razones políticas previo al contexto electoral. Esto es verdaderamente escandaloso y creo que por eso el ayer en la necesidad de que estas personas sean liberadas, de que se sigan los procesos de juzgamiento de quienes han cometido violaciones graves contra los derechos humanos y que se establezcan las responsabilidades correspondientes, que vale decir es el clamor que han tenido durante todos estos años, nacional e internacional, e incluso de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Marta, gracias por acompañarnos el día de hoy para compartir con nuestra audiencia y explicarnos en detalle las implicaciones de estas declaraciones del fiscal Karim Khan. Buen día para ti y será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias a ustedes. Era Marta Tineo, ella es coordinadora general de esta ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Además es activista de derechos humanos y abogada venezolana. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Quédese aquí con nosotros.